Ahí están trabajando los dos, la visión y el discernimiento a la misma vez. Correcto. Porque el discernimiento te hace entender la visión. Amén. Porque muchos tenemos la visión, pero no tenemos el discernimiento. Wow. Y sin discernimiento, básicamente estamos en el aire. Tenemos la ignorancia. Podemos hasta malinterpretar la visión. Exacto. Porque hay que tener discernimiento más que nada para poder entender la visión. Porque muchas veces uno va, si vamos a ponerlo de esta forma, Dios se le revela a usted, le revela el propósito, pero no tiene usted el discernimiento. Y usted, por malinterpretar lo que Dios está tratando con usted, se tira al azar y le salen mal las cosas y después va a tratar de culpar a Dios, pero es algo que usted hizo por creer que usted era el... Lo malentendió mal. Lo entendido de una forma que no era la correcta. Ajá. Pero cuando usted tiene el discernimiento que va trabajando junto con la visión, usted ya no tiene que dudar porque sabe que Dios lo va a respaldar en ese momento. Está seguro ya. Claro. Saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Bienvenido a la plataforma del Ministerio Camino de Santidad. Aquí en la ciudad de Carmel, New York, el día de hoy estamos en nuestros estudios contentos de poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de Dios por medio de esta entrevista que yo sé que va a bendecir sus vidas. Tenemos un tema, José, muy interesante el día de hoy, ¿verdad? Que va a edificar las personas que nos puedan escuchar desde cualquier parte del mundo. El día de hoy nos encontramos con nuestro hermano José Ramírez. José, Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? Amén, Dios lo bendiga más, pastor. Amén. Estamos bien por la gracia del Señor. Nos encontramos aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Nuevo streaming. Amén. Y un placer estar siempre con usted. Amén, gracias, gracias. Yo sé que, José, la gente van a ser bendecida, amén, con lo que vamos a compartir el día de hoy. Hay mucho que dar, gloria a Dios, de lo que Dios nos ha dado y para eso, ¿verdad?, está en estos medios. Así que gracias por estar conectado con nosotros de antemano. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campana de las notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar el día de hoy un tema muy importante sobre la importancia de las revelaciones y las visiones, ¿verdad?, que son medios por los cuales Dios habla con nosotros, Amén, los seres humanos. Nos muestra las cosas que pasan y las que han de pasar, gloria al Señor, y también las que han pasado. Así que vamos a hablar este tema tan interesante que es de mucha edificación para la fe cristiana. Así que no se mueva, manténgase ahí, que de inmediato vamos a comenzar. Hermano José, vamos a tener la lectura en esta preciosa hora y adelante, sin más preámbulos. amén. Vamos a leer en la palabra en Hechos 16, en el versículo 6 hasta el versículo 10. Amén. La palabra se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Amén. Wow, poderoso, ¿eh? Sí. Que Dios bendiga su divina palabra. Gloria al Señor en esta preciosa y hermosa tarde. José, qué impresionante, gloria al Señor, cuando nosotros como seres humanos recibimos o tenemos contacto con lo divino. Amén. Y recibimos una orden de Dios, un llamado. Dios nos muestra las cosas antes de que sucedan, todo para que hagamos o obremos dentro de su voluntad. Amén. Y de eso es que queremos hablar el día de hoy, ¿verdad? De la importancia que hay
en las revelaciones, o el poder que tienen las revelaciones, las visiones por medio de las cuales Dios nos habla a nosotros los seres humanos. Y esta historia que usted acaba de leer ahora, breve historia de la vida del apóstol Pablo, que va predicando la palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación a los que Dios lo llamó. Amén. Gloria a Dios. Nos da a entender a nosotros que Dios tiene cuidado de nosotros. Primero, porque la palabra dice que intentó predicar la palabra en Asia. Amén. Él sabe que Dios le encomendó una tarea como el apóstol de los gentiles, predicarle a aquellos que no eran judíos, Amén. que no conocían al Señor, para que se extendiera el evangelio. Y él anda en su misión, ¿verdad? Su tarea de predicar el evangelio. Dice que va a entrar en Asia, en Bitinia, y el Espíritu Santo no se lo permite. Gloria a Dios. Hasta que descendieron a la ciudad de Troas. Estando allí, gloria al Señor, según esta lectura, pues en la noche Dios le habla por medio de una visión. Fíjate cómo Dios utiliza diferentes medios para hablarnos, y de introducción es importante que nosotros podamos diferenciar lo que es una revelación y lo que es una visión. Amén. Cuando hablamos de una revelación, muchas veces es algo que Dios te muestra por medio de un sueño. ¿Ve? Cuando estamos durmiendo, tienes un sueño de algo que impacta tu vida, te despierta con ese sueño. Dios te ha revelado algo de una persona. Me pasó esta semana, Amén. cuando estábamos en el propósito. De hecho, tengo que llamar a un amigo, Wow. porque tengo que contarle una revelación Wow, santo que Dios Dios. me dio de él, allí en Santo Domingo. Tengo que llamarlo y ojalá que pueda hacerlo hoy. El asunto es que la visión, a diferencia de la revelación, la visión sucede, acontece cuando estamos despiertos. No sé si le ha pasado en algún momento que estamos orando con los ojos abiertos, o quizá ahí concentrados, despiertos, con los ojos cerrados, orando, y de repente comenzamos a ver algo que Dios nos muestra. Eso es una visión. Amén. Y a diferencia de la revelación, que mayormente las revelaciones se producen a través de los sueños. Pero de ambas formas habla Dios. Dios tiene muchas formas de poder hablar y revelarnos las cosas. Uno, su plan de salvación nos lo habla conforme a su palabra. Tenemos la Biblia, que es el medio más efectivo por el cual Dios habla. Su voz audible, que hay quienes creen que Dios no habla a través de la voz audible. Dios habla, Dios tiene contacto con su creación. No fue que Dios hizo la creación, lo tiró ahí, se olvidó de ello. Tiene contacto con su creación. Obviamente no con todos, porque para tener contacto con Dios se necesita vivir una vida de consagración, de búsqueda. Amén. Y muchos quizás que no tienen esa vida de búsqueda, se les revela, como fue la vida de Pablo, que no estaba haciendo su voluntad, se les reveló con el propósito de transformarlo. Ya es otra cosa. Pero sí, Dios permanece en contacto con sus hijos. Y nos habla también por medio de las visiones y de las revelaciones. Pablo, a través, en la noche, tiene una visión cuando está en Troas, y en esa visión, mira la visión que vio, porque mira lo importante de comprender el poder que hay en entender y comprender las visiones y revelaciones del Señor. Porque a veces tenemos sueños, revelaciones, visiones de parte de Dios y no entendemos. Amén. ¿Qué Dios nos ha mostrado? ¿Qué nos quiso decir? Y estamos como en el aire, a veces no le ponemos atención a cosas que deberíamos prestar atención. Y a veces le prestamos atención a cosas que no deberíamos, claro, que son insignificantes. Amén. Delante de Dios. Sí, eso tiene mucho sentido, y es lamentablemente muchas veces no, quizás hasta entendemos el propósito que Dios tiene con nosotros, pero muchas veces no queremos escucharlo o seguirlo porque sabemos que va a ser difícil. Correcto. Para nuestra vida. Sí. Y así trata Dios con nosotros. Sí, eso es verdad. Hay un secreto y un misterio en las revelaciones que Dios nos muestra, que muchas veces uno no las entiende hasta que no uno se postra a orar con el Padre, a buscar, para poder entender el propósito que tiene esa revelación para nosotros en nuestra vida. Correcto. Porque muchas veces uno, obviamente,
y está claro que el que no busca no va a hallar. Y, el que busca halla, dice la palabra. Exacto. Y Dios lo que quiere es tener una comunión, una conversación con nosotros, con nuestro espíritu, más que nada. Pero muchas veces uno es incrédulo, para decirlo de una forma, que uno no quiere. Porque oramos y no creemos lo que estamos orando. Exacto. Entonces, la incredulidad nos arropa. Exacto. Pero obviamente al nosotros saber, teniendo conciencia que Dios es espíritu, tenemos que estar bajo el espíritu para poder entender la palabra un Dios que de es espíritu. Exacto. Y así es como ha tratado con nosotros. Amén. Y en el secreto, más que nada, es que uno lo encuentra ahí. Sí, porque hay un misterio en la búsqueda, en el secreto. Exactamente. Y si hablamos del secreto, es algo que no se puede revelar, pues si se revela ya no es secreto. Amén. Por eso a veces las personas dicen, oh, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo ayuné tantos días, yo oré tantos días, tantas horas. Ya no es un secreto. Claro. Deja de ser secreto. Exacto. Entonces se ha publicado. Entonces, cuando buscamos a Dios íntimamente en el secreto, el resultado de eso es que entramos en las visiones. Amén. Mayormente cuando estamos haciendo su voluntad. Porque Pablo está haciendo la voluntad de Dios aquí. Amén. Él está cumpliendo con su llamado a la misión, a anunciar el evangelio, especialmente a la comunidad gentil. Y en ese proceso de cumplir con el llamado, está dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que le pase a Pablo en el marco de la voluntad de Dios, Dios va a responder. Amén. Dios va a obrar. Por eso mismo, él haciendo su voluntad, él le dice, por medio del Espíritu Santo, no quiero que predique en Asia. Amén. No sabemos las razones, Dios las conoce, pues no podemos poner donde no hay. Claro. En Bitinia quiere entrar, no predique ahí. Se detiene en Troas y dice que esa noche él ve una visión. Dios le muestra algo. Dios le pudo haber hablado audiblemente. Claro. Y le pudo haber dicho, vete a Macedonia. Amén. Pero prefirió hacerlo de esa manera porque Dios es soberano. Le dice, le muestra a un varón macedonio que se puso en pie delante de él. Wow. Y ese varón le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. Fíjate, a esa región tan grande le está diciendo él simplemente ve una visión, un señor que se le pone delante y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Necesitamos que nos ayude en esta región. Pablo pudo entender, porque está viendo que el Espíritu Santo le está prohibiendo 2 veces pararse en un lugar, entrar a predicar. Sin embargo, ahora le muestra por el Espíritu Amén. que tiene que ir a Macedonia. ¿Pero cómo? En una visión. ¿Qué vio en esa visión? De repente se le presenta un hombre y dice, entra a Macedonia y ayúdanos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que inmediatamente al ver la visión, procuramos ir a Macedonia, dando por cierto, o sea, entendiendo que Dios nos estaba llamando para que anunciásemos el evangelio en aquel lugar. Amén. O sea, el poder de tú, número 1, tener contacto con lo divino a través de la revelación, de la visión. Sí. Y segundo, el poder entender la visión. Amén. Porque pudo haber pensado, oh, fue una visión que vi, claro. algo raro. Pero bueno, yo creo que ahí estaría aplicando, perdón, el don del discernimiento, ¿verdad? Discernimiento de espíritu. Que eso es don, claro, que lo da el Espíritu Santo. Amén. Ahí están trabajando los dos, la visión y el discernimiento, a la misma vez. Correcto. Porque el discernimiento te hace entender la visión. Amén. Porque muchos tenemos la visión, pero no tenemos el discernimiento. Wow. Y sin discernimiento, básicamente estamos en el aire, tenemos la ignorancia. Podemos hasta malinterpretar la visión. Exacto. Porque hay que tener discernimiento más que nada para poder entender la visión. Porque muchas veces uno va, si vamos a ponerlo de esta forma, Dios se le revela a usted. Le revela el propósito, pero no tiene usted el discernimiento. Y usted, por malinterpretar lo que Dios está tratando con usted, se tira al azar y le salen mal las cosas y después va a tratar de culpar a Dios, pero es algo que usted hizo por creer que usted era el... Porque lo malentendió mal. Lo entendido de una forma que no era la correcta. Ajá.
Pero cuando usted tiene el discernimiento que va trabajando junto con la visión, usted ya no tiene que dudar porque sabe que Dios lo va a respaldar Claro, en está ese seguro momento. ya. Claro, hay que tener seguridad y creer que Dios va a hacer la obra bajo Lo que Él mostró. lo que Él mostró. 100%. Es- Fíjate que hay dos maneras aquí, José, en esta pequeñita historia. Dos maneras en las que Dios se comunica con Él. Amén. Primero, dice, le fue prohibido por el Espíritu. ¿Cómo se Ujú. lo prohibió? No fue una visión. Bueno, Le habló, le dijo, no entre, no quiero que entre. ajá, Sin embargo, el mismo Espíritu no le dijo directamente, ve a Macedonia, Amén. sino que por medio de una visión, Dios utiliza dos formas de poder tratar con Pablo aquí. claro. La primera, directamente por el Espíritu Santo, que habita en él, obviamente, Ujú. está adentro de nosotros. Amén. ¿Quién más que el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios? Wow. ¿Quién más que el Espíritu del hombre conoce los secretos del hombre, lo Amén. interno, lo que hay adentro? Amén. Nadie te conoce a ti más que a tú mismo. Amén. Nadie me conoce a mí más que yo mismo. Obviamente, Dios, que está por encima de todas las cosas. Es Pero verdad. externamente a nosotros, Nadie- ningún ser humano nos conoce Amén. más que nosotros mismos. Nuestro Amén. propio espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Dios primero trata con su espíritu, el Espíritu Santo, Amén. y le prohíbe. Luego, mediante una visión. O sea, no podemos decir que Dios no usa diferentes medios o diferentes recursos para comunicarse con nosotros, que somos sus hijos. Claro. Y, Amén. y en esta visión, ¿qué le está diciendo? ¿Qué entiende él? Dice, dimos por entendido que Dios nos estaba mandando a predicar a Macedonia. Amén. Un varón pidiéndonos ayuda. Ayuda. Wow. Entonces, llegan a Macedonia, a la ciudad, obviamente de Filipo, que pertenece a Macedonia, y dice que inmediatamente están allí en Filipo, bien dice la palabra, que es la primera provincia de Macedonia Ajá. y una colonia por ende de Macedonia. Amén. Se quedaron unos días en aquella ciudad. Allí comenzaron a buscar a Dios, a orar cerca del río. Hubieron personas que se reunieron, especialmente una mujer llamada Lidia, dice vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Amén. Estaba oyendo el mensaje. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al mensaje, a lo que Pablo predicaba, al evangelio. Y ella se acepta al Señor, acepta el llamado. Se bautizó su familia. El asunto que llegó un avivamiento a Filipo, ¿no? De parte de Pablo, porque Pablo, de Dios en Pablo, a través de Pablo, porque él acaba de obedecer a una visión. Mira el poder que tienen las visiones, Las visiones. el poder que tiene la revelación de parte de Dios. Wow. La revelación produce avivamiento. Amén. La visión produce multiplicación, Multiplicación. porque él recibe la visión, entiende la visión Amén. y obedece la Obedece visión. la visión. Son 3 puntos muy importantes. Diferentes. Claro. Una cosa es recibir la visión Recibirla. de parte de Dios, Amén. otra entender la visión, Amén. y otra es obedecer la visión. Cuando tú recibes la visión de parte de Dios, entiendes la visión, Amén. ya sabes qué vas a hacer y la obedece, el resultado será lo que Dios espera. Dios espera. Entonces, a veces podemos quedarnos en el punto número 1, Amén. recibí la visión, pero no la entiendo, No la por lo entiendo. ende no la obedezco. Amén. A veces nos podemos quedar en el punto número 2, recibo la visión, la entiendo, pero no la obedezco. Amén. Pero Dios quiere que la recibamos, la entendamos y la obedezcamos. Ahora, esto lo que va a traer en nosotros es una mayor satisfacción Amén. y agrado de que estamos cumpliendo y haciendo la voluntad divina. Wow. Aquello para lo que Dios nos ha llamado. Porque Él está obedeciendo a un llamado. Él sabe que la visión es que Dios quería que él entrara a predicar a Macedonia. O sea, no era el tiempo de ir a Asia o de ir a Bitinia. El tiempo que Dios marcó ahora fue el de Macedonia. Amén. Entonces, si él no obedece la visión de Dios y decide contra el Espíritu entrar a Asia, Amén. no se sabe lo que hubiese pasado. Esto Bueno. estaría bajo desobediencia. O sea, hay gente que están operando. Oye, hay gente que están tratando de hacer la voluntad de Dios, pero bajo desobediencia. Wow. Wow, está tremendo. Y Dios no lo puede respaldar. Claro. O sea, Dios respalda la visión en ti cuando tú la entiendes y la obedeces. Amén. ¿Qué pasó? Un avivamiento. Las personas comenzaron a convertirse. Las almas comenzaron a llegar a los pies de Cristo. Ese era el anhelo de Dios. Amén. Con el mensaje del Evangelio.
Fíjate, José, que no era un mensaje de estos mensajes de hoy, de tantas revelaciones, de tantos códigos, de tantas confusiones. Pastor, se está metiendo muy lejos. Era un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Cristo murió por nosotros, de que somos pecadores, de que su sangre nos limpió, fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y el que acepta ese mensaje por medio de la fe, se convierte en hijo de Dios. Entonces él obedece y Dios responde a su obediencia, porque Dios no responde al que no obedece. Al desobediente, eso está más que claro. Dios responde a su obediencia, se convierte en muchas personas. Amén. Ahora, la pregunta es la siguiente. Lo que hizo que Pablo, la visión que conectó a Pablo con Macedonia, fue la visión de un varón que se le presentó pidiéndole ayuda. Wow. Cuando Pablo llega, no vemos nosotros que el varón está ahí. Porque fue un varón que él vio. ¿A dónde está el varón? Que él vio porque él entendió de parte de Dios. Amén. Entonces, la primera figura que aparece es una mujer, la familia y otros más que aceptan al Señor. Pero dice que en ese transcurso, porque a veces Dios te muestra las cosas, obedece nada más. Aunque no lo veas al principio, lo verás al final. Amén. Es así. A veces obedecemos, Señor, pero tú me mostraste tal cosa. Yo obedecí, pero estoy viendo parte, pero no veo tal cosa. Bueno, sigue obedeciendo. Que Dios no se equivoca. En Dios no hay confusión. Amén. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer para una tarea específica, Dios no se equivoca. Wow. Dios sabe lo que está haciendo. Sí. Él, en el tiempo, en el transcurso de los días que duró en aquella ciudad, dice que iban a la oración, pero encontraron una joven que estaba endemoniada. Era esclava de una familia, estaba poseída por un espíritu de adivinación. Santo Dios. Sus amos la utilizaban para sacarle gran ganancia, adivinando a la gente. Y de repente ella comenzó a dar voces, dice, detrás de Pablo y los que estaban con él, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio, el camino de salvación. Y dice que lo hizo por varios días. Estaba diciendo la verdad. Pero ¿de qué manera? Hasta que desagradando a Pablo, Pablo se viró donde ella, se volvió hacia ella y no habló con la muchacha. Habló con el espíritu que estaba dentro de ella. Y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salga de ella. Santo y en Dios. aquel instante el demonio de adivinación que ella tenía salió de ella. Wow. Fíjate que tenía un espíritu de adivinación. Amén. La muchacha, que la dominaba, la controlaba. Ese es un tema que vamos a traer, José, un buen tema. Lo que es estar poseído por los demonios o estar influenciado. Amén. Que son dos cosas diferentes. Sí. Todos podemos ser influenciados, pero un cristiano no puede estar bajo ninguna circunstancia poseído por un espíritu. Eso, amén. Porque tenemos el Espíritu Santo. Claro. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y el templo del Espíritu Santo no puede habitar un espíritu maligno. Amén. Ahora bien, sale el espíritu de la muchacha y dice que sus amos, que eran personas adineradas, eran personas de posición en aquella ciudad, comenzaron a acusarlo de que ellos habían llegado a la ciudad a enseñar cosas que no eran lícitas. Alborotaron la ciudad, lo entraron preso, lo llevaron a los magistrados, hubo un conflicto, le dieron golpe, a tal punto que Pablo y Silas terminaron encarcelados en la ciudad de Filipo. Y no encarcelados de cualquier manera, sino dice la palabra, en el calabozo más profundo, en el cepo. Dice que le ataron los pies y las manos encadenados luego de haberlo azotado. Obviamente no sabían que era ciudadano romano, Amén. porque la ley lo protegía, pero Pablo tampoco se quiso defender. Así que está preso en el calabozo más profundo. Cualquiera podía pensar, wow, Dios le prohíbe a través de la revelación, de la visión, primero tiene contacto el Espíritu Santo con él y le dice, no entres a Asia, Amén. no te detengas en Bitinia. Y Dios lo manda a Macedonia. Están en Macedonia haciendo la obra de Dios y cualquiera pensaría, caramba, lo envió Dios para que lo golpearan, para que lo maltrataran. Bueno, esto es profundo. Sí. Porque ya vemos, número uno, un grupo de personas que se han convertido a Cristo. Hay una multitud enorme que ha aceptado al Señor. Amén.
Hay una joven que ha sido libertada. Y ahora la consecuencia de ello, humana, Amén. es que ellos están en una cárcel, golpeados, maltratados, heridos, encarcelados, amarrados, en lo más profundo de la cárcel. Amén. Cualquiera pensaría la visión de un macedonio que tiene que ver con una mujer que se ha convertido en su familia, más personas en aquella ciudad, una niña que fue libertada. Bueno, la visión está en proceso de cumplirse. Ajá. Y todo eso era parte del cumplimiento de la plataforma para que se cumpliera la visión, porque Dios lo que quería era expandir la obra Amén. del evangelio sobre aquella ciudad, sobre aquella región. A ver, yo le hago una pregunta. Quizás muchos de los hermanos estarán con la curiosidad, el por qué si Dios está trabajando en la obra, digamos que porque Pablo y Silas fueron azotados, ¿verdad? Durante el proceso de la obra. Haciendo su voluntad. ¿Por qué, digámoslo así, como porque quiero aclarar esto, porque quizás muchos están confundidos, el por qué, si están obedeciendo a la obra de Dios, ¿por qué fueron azotados? Dios mío. La puso difícil. Ay, santo Qué Padre. difícil me la puso. Bueno. No, jugando. Bueno, lo que pasa es que quizás mucha gente no entiende el proceso del por qué hay sufrimiento cuando uno está obedeciendo a Dios. El sufrimiento no viene en vano. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Amén. llega el dolor, llega el sufrimiento. Ese sufrimiento que produce el hacer la voluntad de Dios no viene en vano. Amén. Va a producir algo. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver en el momento. Yes, amén. El proceso, el sufrimiento no te deja mirar más allá que lo que está viviendo en el momento. Wow. El dolor no te deja ver el mañana. Amén. El dolor te tiene ciego. El proceso te tiene ahí, aguantado el sufrimiento. Y cuando tú vienes a ver el resultado final de el por qué esos golpes, el por qué esas heridas, Amén. entonces tú puedes decir, gloria a Dios, ahora entiendo. Amén. Porque Pablo no está entendiendo si una revelación de que un varón macedonio se le ha aparecido, ha sido el canal, el conducto que Dios ha utilizado, una visión para que él llegara a esa región. Amén. Ahora está preso en una cárcel. Ahora, él entendía que un propósito había detrás de cada golpe. Wow. ¿Qué tal si viéramos la vida de esa manera? Amén. Si viéramos el evangelio de esa forma, entender que el hacer la voluntad, como dice el salmista, de Dios me ha agradado, nos agrada, produce sufrimiento, pero muchas veces, pero ese sufrimiento algo tiene detrás escondido que va a ser favorable para Dios Wow. y su obra. José, es imposible que los golpes que recibimos, las heridas, los sufrimientos, haciendo la voluntad de Dios, no tengan un propósito. Sí, Wow. detrás de cada golpe, detrás de cada sufrimiento, en el marco de la voluntad de Dios, hay un propósito escondido. Él está preso, comienzan a adorar a Dios a la medianoche, Amén. tiembla la cárcel, Wow. se rompen todas las cadenas, se quiebran todos los candados, hay un terremoto, Amén. los cimientos de la cárcel se sacuden, de tal manera que todas las puertas de la cárcel se abrieron y ninguno de los presos se escapó. Santo Dios. El carcelero, el guarda que está de turno esa noche, sabe Amén. que tiene que velar porque nadie se vaya de ahí. Sin embargo, cuando él se da cuenta de que ha temblado la tierra y él ve que las cadenas se han roto y todas las puertas están abiertas, él pensó, se vació la cárcel. Wow. Y él sabía que tenía que pagar con su propia vida al otro día, como respuesta al por qué se escaparon los presos. Era su responsabilidad. Amén. Así que él decide tomar una espada y quería quitarse la vida. Cuando él intenta quitarse la vida, Pablo le dice, no te haga daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Pero ¿cómo que no? Si están todas las puertas abiertas. Wow. No, es que lo que hay aquí adentro en la cárcel está más bueno que allá afuera. Amén. Eso es verdad. Así que se quedan, él le dice la pregunta que le hace a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Gloria a Vendrá la Dios. salvación para ti
y vendrá la salvación para los tuyos. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Ten fe en el Señor Jesucristo. Ahora tiene sentido la visión. Amén. Y ahora tienen sentido los golpes. Wow. La visión del hombre que se le apareció a Pablo esa noche, cuando estaba en Troas, Amén. diciéndole, entra a Macedonia, ayúdanos. El carcelero. El carcelero. Los golpes y las heridas. Si esos golpes que Pablo recibió, esas heridas, si ese sufrimiento que él recibió delante de los magistrados, no lo hubiese recibido, si no cae preso el carcelero, no recibe el evangelio. Wow. O sea, Dios permitió que él cayera preso. Santo Dios. Que él estuviera. Mira lo que produce la visión. Ajá. Dios mío, José. La visión produce avivamiento. Amén. La visión produce arrepentimiento. Almas a los pies de Cristo. La visión produce persecución. Wow. Alaba. Amén. La visión produce golpes, heridas, sufrimiento. Sufrimiento. Y la visión produce liberación. Porque ese hombre que estaba ahí en la cárcel necesitaba que alguien que tuviera a Dios cayera preso y le predicara. Wow. Fue una cita divina. Los golpes fueron el camino, la plataforma. El hecho de que lo encarcelaran, todo eso fue un plan para que ese señor y los demás que estaban ahí recibieran el evangelio. Mira lo que hace Dios. Santo Padre. Es como el mensaje que usted dio que dice, un sufrimiento que produce gloria. Dios mío. Santo cielo. Usted no borra. Wow. Claro, es tremendo porque, fíjese, un día yo postrado, ¿verdad? Estaba orándole al Señor. Y era alrededor de las 3 de la mañana. Y es un poco delicado para guardar ¿cómo se dice? La integridad de esta persona. Yo me postro, estoy orando, de repente siento en el espíritu, me dice, empieza a orar por esta persona. Yo no lo conozco, lo he visto, pero nunca he cruzado palabra con él. Bueno, si el Señor me mandó, vamos a hacerlo. Me pongo a orar por la persona. Siento que me está ministrando el espíritu y siento como si yo mismo estuviera ahí delante de la persona ministrándolo a él. Lo puedo ver en visión. Lo puedo ver como si yo estuviera hablando con él y con su pareja. Yo estoy orando. Se me revela la persona y su pareja también. Entonces, en el sueño, realmente no es un sueño, es una visión. Porque estoy solo cerrando los ojos, estoy postrado orando. Y siento que Dios me está ministrando, decirle cosas como si estuviera liberando. Era más la liberación de esa persona. Wow. Orando por la persona y liberando a la misma vez. Yo sigo orando, postrado, orando, ministrando, dando plegarias de liberación. No tardó mucho tiempo. Y, Dios mío, te doy las gracias. Mi alma te alaba. Gloria en a Dios. ese momento, yo veo que la persona liberada no pasa mucho tiempo. A los 8 días yo veo que esa persona se aparece de este lugar. ¿A la iglesia? A la iglesia. Wow. Y hasta la vez no ha faltado. Wow. Pero es tan increíble el saber cómo Dios utiliza a uno cuando uno obedece la palabra. Tremendo. Cuando uno está en la visión de Dios, Dios Mira te que incluye en esa visión. te mostró esa visión, Amén. te habló por esa y se Amén. cumplió. Y se cumplió. Y yo, Porque lo que Dios muestra se cumple. y yo me estaba gozando en el Señor precisamente hace 8 días que yo estaba hablando con mi esposa. Y yo le estaba diciendo lo que estaba sucediendo. Y me dice, wow. Y yo me estaba gozando, como le digo, es un gozo. Inefable, como dice la palabra. Sí, que uno no puede uno expresar ni entender a la misma vez.
el cómo Dios actúa tan rápido por medio de la visión y por medio de la oración. Ujú. Sí, porque la oración produce visión. Amén. Y es tan, como digo, es tan profundo, porque ni yo me lo podía creer cuando yo vi entrar a esa persona. Dije, wow, gloria a Dios. Ya está llegando, se está congregando. Wow, Hay liberación, gloria a Dios. hay un cambio. Eso lo hace Y Dios. eso solamente lo hace Dios. Porque no es uno no se puede dar uno no se puede glorificar por el milagro que Ya. Dios hace en la vida de alguien más. Yeah. Eso tiene que quedar claro, porque Que muchas veces... uno es un vaso. Amén. Porque muchas veces uno dice, ay, yo hice esto, yo oré por esta persona. No, Fui. uno no se puede dar estarse uno glorificando por milagros que Dios hizo en la vida de alguien más. Exacto. Porque solo uno es un vaso. Y Él más- es que hace todas las cosas. Amén. Hasta un gato usa a Dios si Amén. tiene que usarlo. Él puede utilizar a quien él quiera. Pero muchas veces el orgullo de uno, el decir, yo hice esto, yo oré por la persona se sanó. No, es Dios quien sana a la persona por medio de uno. Ujú. Porque Él puede utilizar, como usted lo acaba de decir, puede utilizar hasta un vaso si Él quiere. Correcto. Y hay algo que debemos de dejar de hacer, es glorificarnos a nosotros mismos para glorificar a Dios en sus milagros. Correcto. Porque lo más importante, nosotros no somos el centro de atención. Yeah. Siempre va a ser Dios. Amén. Y eso lo he entendido poco a poco en el proceso. Es un proceso que lleva a entender los propósitos que Dios tiene en la vida de Amén. uno. Correcto. Más el estar en obediencia, sé que es difícil, sé que es complicado muchas veces, es doloroso, Porque tenemos que morirnos. porque tenemos que morir al yo para que Cristo Al pueda viejo vivir. hombre. Amén. Pero cuando uno empieza ese proceso, obviamente, como usted lo ha dicho, es una transformación que va paso a paso. Correcto. Pero cuando uno puede verse reflejado en el milagro que Dios hizo en la vida de alguien más, es un gozo para uno también. No solo para ver que la persona está bien, sino uno mismo se goza en ver que Claro. otras personas... Eso debería ser así en nosotros. Amén. Pero sí, eso fue una experiencia. Mira cómo mía. esa historia personal, similar a la de Pablo, por medio de una visión, Dios te muestra a esa persona, Amén. luego ve que llega a la iglesia, ve cómo Dios lo liberta y ve cómo su crecimiento espiritual Amén. se va denotando cada día. Sí. Así trabaja Dios. Wow. Así trabaja Dios por medio de las visiones. Entonces hay un poder escondido en las visiones y en las revelaciones de Dios. Amén. Y la tarea nuestra como seres humanos, como hijos de Dios que somos, es obedecer, Amén. amén, luego de haber recibido la visión y orar para entenderla. Amén. Y orar para entenderla. Así que, José, sé que hemos hablado un buen momento y queremos dejar a las personas con hambre para una próxima ocasión, ¿verdad? Amén. Pero voy a pedirte para que hagas la oración dándole gracias a Dios, ¿verdad? De que nos ha dado este privilegio de compartir esta poderosa palabra, reflexión de la palabra en esta hora. Ora para que la gracia del Señor sea obrando y bendiciendo cada uno de esos corazones ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por los milagros que has hecho y por los que has de hacer, Señor amado. Te pedimos, Señor, que este streaming sea de bendición para todos aquellos que lo estén mirando, Padre. Que seas tú, Señor, ministrando sus corazones, sus mentes, Señor. Que ellos puedan entender el propósito y la visión que tú tienes hacia ellos, Padre amado. Que seas tú revelándote, Señor, en cada momento, Padre. Que seas tú, Señor, dándoles las fuerzas necesarias, Señor, para que ellos puedan seguir en el Evangelio, seguir tu palabra, Señor. Aunque el proceso es doloroso, Señor, pero sabemos que tenemos el descanso contigo, Señor, que tenemos un refrigerio, Señor, de tu parte, Padre amado. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pedimos que bendizcas a nuestro pastor, Padre, para que siga él trabajando en la obra que tú lo has puesto, Señor. Que podamos unirnos en la causa y en la visión, Señor, que tú has puesto en él, Señor.
que podamos seguir haciendo la obra, Padre, para que más almas sean edificadas y sean transformadas en tu palabra, Señor. Te damos las gracias en esta hora, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Wow, José, tremendo. Hemos sido bendecidos, impactados con esta preciosa y poderosísima palabra. Y sé que vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Amén. Más de estas palabras que bendicen a las personas. Ese es el objetivo. Así que gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy a esta transmisión especial. Estuvo con ustedes su amado pastor Joan Figuereo y nuestro hermano José Ramírez. Amén. Desde aquí, desde el Ministerio Camino de Santidad. Estamos ubicados en el 1611 de la Ruta 6 en la ciudad de Carmel, New York. Martes, enseñanza, estudio bíblico general y también particular para los jóvenes. Los jueves tenemos discipulado personal y servicio de oración simultáneamente. Los viernes tenemos servicio de avivamiento y los domingos servicio de adoración familiar a partir de las 10 de la mañana. Estamos experimentando un verdadero avivamiento en esta ciudad. El impacto del evangelio está haciéndose vigente. Si quieres ser parte de nosotros, ahí te dejamos la información, amén, de nuestros horarios, amén, y la dirección también. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado una vez más a esta subplataforma del Ministerio Camino de Santidad. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y nos vemos en una próxima entrega. Shalom. Amén.